estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentado en Washington revela que la lucha contra la corrupción no ha representado costo económico para Guatemala. Investigan posible ilegalidad del ministro de Gobernación al autorizar al menos 137 ascensos en la Policía Nacional Civil que no cumplían los requisitos. Me sentí bien. Cuando me separaron me sentí triste. Emotivo reencuentro, niños guatemaltecos que habían sido separados de sus padres en Estados Unidos por la política tolerancia cero de Donald Trump. En Ixcán-Quiché, uno de los niños retornados sufre las consecuencias psicológicas y alimenticias luego de pasar meses en Estados Unidos. En Noticias del Mundo, el ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es condenado a 5 años y 10 meses de prisión por delitos de corrupción. Comodísimas ofertas y grandes facilidades de financiamiento en nuestro gran festival del mueble. Agencias Guay presentó. Ahí estaban nuestros titulares. Gracias por sintonizar esta hora. Tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Listos junto con todo el equipo para llevarle lo más destacado de la jornada. Iniciamos. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos de esta manera. Un estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reveló que la lucha contra la corrupción no ha representado un costo económico al país, sino otros factores. Mientras el consejero para América Central del Departamento de Estados Unidos, Todd Robinson, reafirmó el apoyo para combatir la impunidad. La lucha contra la corrupción no tiene efecto negativo sobre la actividad económica de la región centroamericana, señala un estudio presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales durante el foro sobre el impacto económico y fiscal de la corrupción en Guatemala celebrado en Washington. En el foro participó el ex embajador de Guatemala y consejero para América Central del Departamento de Estado, Todd Robinson, quien cuestionó que se debata sobre la efectividad de la lucha contra la corrupción en el país. Y si podemos romper la corrupción en Centroamérica, y creo que podemos, y estamos en eso. Hay gente sentada ahora en la cárcel en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, desesperados. Y la prueba de eso es que estamos aquí sentados en este salón, debatiendo si es lo correcto luchar o no contra la corrupción. ¿Están bromeando? Robinson aseguró que los países de la región atraviesan por un momento clave, por lo que Estados Unidos mantendrá el apoyo a la CICIG. Estamos preocupados por la migración ilegal en los Estados Unidos. Todas esas cosas están alimentadas por la corrupción. Pelear contra la corrupción es todo en América Central. Es todo. Si podemos quebrar la corrupción en Centroamérica, el juego va a cambiar. Los guatemaltecos no quieren venir a los Estados Unidos. Tienen que venir, porque no hay trabajos en Guatemala, no hay inversión, o en Honduras, o El Salvador. Según un estudio de ICEFI, los países con menor nivel de corrupción tienen una tasa de crecimiento económica más alta y, contrario a lo que afirman algunos sectores, las acciones anticorrupción como las emprendidas por el MP y la CICIG crean un ambiente propicio para aumentar el crecimiento económico en Guatemala. La razón, según ICEFI, es porque reducen las vías que facilitan las actividades corruptas y fortalecen la efectividad y legitimidad del Estado como proveedor de bienestar. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrían enfrentar un proceso de antejuicio promovido por Guatemala Inmortal. Un abogado constitucionalista considera que es una manera de presión para los magistrados. A criterio del abogado constitucionalista Alejandro Balcells,
El antejuicio promovido en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por una resolución emitida podría ser una manera de presión por grupos que no apoyan la lucha contra la corrupción. Aquí lo que llama la atención son las denuncias que han salido en torno a que sectores poderosos que puedan tener vinculaciones con el gobierno, por ejemplo, o con procesos relacionados al combate de la corrupción, están con la intención de presionar a los magistrados en determinados sentidos. O sea, todas las presiones son malas y por eso es que un magistrado debe tener su fundamento y sus criterios jurídicos muy bien sustentados, ¿verdad? El antejuicio podría llegar al Congreso y los diputados decidirían si deben ser investigados o no. Congresistas consultados creen que debe seguirse el proceso para que la Corte de Constitucionalidad no se convierta en un cuarto poder del Estado. Además, dijeron que todos son presionados. Tendría el Congreso que conocer todas esas denuncias para ver si quitamos el antejuicio o no, lo que le daría balance a la República. Y cuando la Corte de Constitucionalidad se convierte en un cuarto poder con impunidad, se desbalacea, se tambalea la República. Mira, a mí no me importa si están presionados, todo el mundo vive con presión, eso es el mundo moderno. Si no les gusta la presión, que renuncien. En manos de los magistrados de la CC hay amparos y acciones de inconstitucionalidad sobre la operación de una minera, así como reformas a la ley electoral relacionadas al transfugismo y el financiamiento electoral ilícito. Y el ministro de Gobernación habría violado la ley de la Policía Nacional Civil al autorizar al menos 137 ascensos que no cumplían con los requisitos. Diputados de Encuentro por Guatemala piden a la Contraloría presentar las denuncias. Desde que Enrique Degenhardt asumió como ministro de Gobernación, se han registrado 167 ascensos en la Policía Nacional Civil, pero 137 de estos reportan anomalías porque no cumplieron con los requisitos para tener un nuevo cargo. Así lo denunciaron diputados de Encuentro por Guatemala. Por ejemplo, el director general y el director general adjunto no cuentan, aquí están los expedientes por si lo quieren ver, con el documento que acredite haber aprobado el curso de capacitación para el acceso a la escala jerárquica de dirección. Y según el artículo 49 y 50 del régimen educativo de la PNC, el objetivo del curso es brindar precisamente esos conocimientos que se requieren para la dirección, planificación, administración, gestión, etc. Pero también dieron de baja a 37 elementos de la PNC. Los diputados creen que hubo irregularidades porque el ministro los removió del cargo cuando esa figura no existe en la ley de la carrera policial. En remociones se inventa la figura de remociones. Esta no existe, o es despido o no. ¿Pero por qué se la inventa? Porque muchos de los removidos no tienen causal, no hay causal para despido. Y aquí están las personas que son destituidas, removidas. Utilizando estas 37 expedientes que son removidos, al no encontrarles causal, se agarra de la Ley de Servicio Civil, de su reglamento, la cual no le aplica a la Policía Nacional. Los congresistas pidieron al Contralor investigar los ascensos y remociones y denunciar al ministro de Gobernación por violar la ley de la Policía Nacional Civil. Además, consideran que estos cambios son ilegales y solo debilitan el trabajo de las fuerzas de seguridad. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Siempre en temas importantes para nuestro país, el ex embajador norteamericano Todd Robinson dejó ver la posición de su gobierno respecto a algún intento de cambiar el mandato de la CICIG, como algunos miembros del gobierno guatemalteco lo han dejado ver. On the mandate, you have to remember that sobre el mandato, hay que recordar que este es un acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas. Así que si quieren cambiar el mandato, tendría que pasar en una negociación entre Guatemala y las Naciones Unidas. Yo probablemente no reabriría el mandato y creo que debo dejarlo así. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos más información, regresamos después de una breve pausa. Las secuelas de la separación se palpan en los niños que retornan de Estados Unidos. Volvemos.
Continuamos, noticias importantes. El expresidente Otto Pérez Molina tuvo una complicación cardíaca esta noche, así lo confirmó su abogado César Calderón, quien no dio mayores detalles sobre la situación de salud del exmandatario, señalado en los casos de corrupción, la línea y cooptación del Estado. La defensa del exmandatario se dirigía hace pocos minutos a la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala para conocer detalles sobre la salud del exmandatario y determinar si será necesario el traslado de Otto Pérez hacia un centro asistencial luego de ser atendido por el médico del sistema penitenciario. Calderón aseguró que de ser necesario el traslado hará la solicitud y esta se presentaría ante un juzgado de turno debido a que el juez Miguel Ángel Gálvez, quien lleva el caso, no se encuentra en horario laboral. Esta información se mantiene en desarrollo, por lo que estaremos actualizando en cualquier momento más detalles. Tenemos más información. Al menos 16 menores guatemaltecos que fueron separados de sus padres en Estados Unidos regresaron este martes a Guatemala, donde tuvieron un reencuentro con sus familiares, luego, como hemos dicho, de ser separados por varios meses. Me sentí bien. Cuando me separaron me sentí triste. Más de 2 meses de espera retornaron 16 niños, niñas y adolescentes que viajaron de forma irregular en busca de llegar al territorio estadounidense, una de ellas embarazada. Luego de llegar al Aeropuerto Internacional Aurora, los menores fueron trasladados en 2 paneles de color blanco hacia el hogar Nuestras Raíces de la Secretaría de Bienestar Social, ubicado en la Zona 1. Señores, por favor. Hola, bienvenido. Pasa adelante. En ese lugar, 9 menores procedentes de Estados Unidos y 7 de México fueron recibidos por medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Al ingresar fueron atendidos por personal de la Secretaría de Bienestar Social, de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y de la Procuraduría General de la Nación en la sala de recepción, donde les dieron un pequeño refrigerio e interactuaron con ellos, mientras sus familiares esperaban el momento del reencuentro. Luego fueron reunificados con sus padres, momento aprovechado para ese abrazo esperado por varios meses. Pues es lo peor que le puede pasar a una madre. ¿Por qué? Porque le tocan a uno lo que a uno más le duele, como madre. La primera dama llegó al hogar Nuestras Raíces, donde dio algunas palabras hacia los medios de comunicación, señalando por lo que han pasado estos menores, involucrados en los casos de Plan Cero Tolerancia. Estos niños vienen con muchas cosas que han vivido, que han pasado, pero lo importante es que están bien, que están sanos, que están de nuevo con su familia. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y una familia de la comunidad indígena de Santa Elena Copón en Ixcán Quiché sufre las consecuencias de la política migratoria de la separación de menores en la frontera mexicana y Estados Unidos tras ser deportados. Un niño exmigrante de 6 años de edad padece un trastorno emocional. Se niega a separarse de su padre después de sufrir la separación de menores en la frontera de México y Estados Unidos. Papá. Entonces, el pequeño también dejó de comer el alimento habitual de la familia y dicen que siempre reclama los embutidos y lácteos que no existen en la comunidad. Entonces, el niño es Henry Estuardo Tzocac, quien fue recluido en un albergue de menores en Phoenix, Arizona, cuando fueron capturados junto a su padre Domingo Tzokpou en un intento de ingresar a Estados Unidos. Salió 17 de mayo en Shap, Yuma, Arizona, los Estados Unidos. Salió 18 de mayo en Chico. La familia vive en la remota comunidad indígena Santa Elena Copón Ixcán Quiché, donde buscan apoyo para enfrentar una deuda de más de 50,000 quetzales. Fondo, barquitin oxis negocio kil, a anchikli cuanquin qui anacuan. Mereka runak di cagrap kemarin nak truang citeng angke uchiristik asa anak ma bartkatau. En cámara, Rolanda García por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. Y más noticias, durante el año han sido atacadas 5 escuelas donde las pandillas cobran extorsiones. Durante el año han atacado a 3 docentes que se han negado a pagarla.
160 escuelas fueron supervisadas por agentes de la Policía Nacional Civil en todo el país. La orden fue girada por los altos mandos de la policía luego del ataque violento en contra de un docente que fue asesinado ayer por sujetos desconocidos en el sector de Amatitlán. Los agentes de PNC realizan operativos las 24 horas del día en las escuelas para evitar ataques armados en contra de docentes y alumnos. Seguridad perimetral e interna a 115 establecimientos educativos a través del programa de Escuelas Seguras que está a cargo de la Subdirección General de Prevención del Delito. Sin embargo, también hay otras 60 escuelas que tienen seguridad perimetral producto de las diferentes comisarías que a través de las estaciones y subestaciones brindan patrullajes a la hora de ingreso y egreso de los alumnos en 60 escuelas más. Los operativos fueron instalados en escuelas e institutos públicos donde las autoridades de seguridad han recibido información de puntos rojos o violentos. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Sacché reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y 2 hombres fueron capturados por supuestamente pertenecer a un grupo de extorsionistas. Los detenidos, según investigaciones de la Policía Nacional Civil, son responsables de por lo menos 10 muertes. Jonathan Cabañas y Lester Icuté son los 2 hombres que fueron detenidos por las autoridades de la Policía Nacional Civil, sindicados del delito de extorsión. La detención se realizó en la 39 Avenida y Calzada San Juan en la colonia El Rodeo en la zona 7 capitalina. La policía los indica de los delitos de asesinato por un hecho ocurrido el 17 de julio del año 2018. La sección contra las extorsiones maneja información de ser los presuntos responsables de varios hechos armados en contra de pilotos que se negaban a pagar extorsiones. Durante la captura, la policía les localizó armas de fuego y evidencias de ser responsables de varios hechos criminales a nivel ciudad capital y departamental. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Sacché reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2018 discutirá sobre la vivienda. Entérese, ya volvemos. Hay más noticias. En conferencia de prensa, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los principales resultados que se obtuvieron en el informe del pasado mes de julio, donde señala una baja en la inflación del índice de precios al consumidor. Las variaciones indican que el mes de julio de 2018 mostró una desaceleración en la inflación mensual con respecto a julio de 2017. Esto porque la inflación del pasado mes reportó un descenso de 2.61% con respecto a 2017. Lo que presiona al alza en este caso son los vegetales y legumbres. En particular, los primeros 10 que se fueron al alza están la hierbabuena, la yuca, la naranja, el maíz, ¿verdad?, que incrementó el precio de la libra en más de 8%. Entonces fueron los principales que se fueron a la baja. Ahora, los que se fueron a la baja tenemos los servicios de viajes, todo incluido fuera del país, el whisky, los ejotes, el huicoy y las frutas de estación. También se dio a conocer que las regiones que presentan los índices mensuales de inflación más altos son Cobán, San Pedro Carchá, Huehuetenango y Chantla. En contraste, las regiones que presentan los índices más bajos son Jutiapa, El Progreso y el departamento de Guatemala. Por una Guatemala en paz, David Salchinelli, Eric Girón y Emilio Artiga. Y Fundesa está lista para una nueva edición del ENADE 2018, el foro más amplio del país donde se discuten temas de desarrollo. Este año el tema principal es la vivienda. Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, presentó el programa para el 15º Encuentro Nacional por el Desarrollo ENADE 2018, que este año tiene como tema central casas, barrios y desarrollo. La elección de este tema destaca la relevancia que tiene la urbanización y la construcción de vivienda en la planificación de territorios que sean aptos para el desarrollo. El ahondar el tema de vivienda nos ha llevado a descubrir la complejidad del mismo y también nos ha llevado a reconocer, ahí sí que con mucha humanidad, a reconocer lo mucho que aún tenemos que aprender y
y resolver. Con esta actividad, que incluyó un recorrido de ciudad a pie por algunos lugares de la zona 4 capitalina, inicia una serie de foros y acciones a nivel normativo, institucional y de procedimientos alrededor del tema de la vivienda. Por el momento tenemos en nuestra agenda abordar temas como la connotación social de la vivienda, su relación con el ambiente, los efectos en la salud de las familias y su importancia como parte del patrimonio de los hogares de los guatemaltecos. Lo que se trabaje en este tiempo será presentado en el ENADE 2018, que se llevará a cabo el 11 de octubre. Tendrá la participación de Joan Clos y Pedro Ortiz, expositores internacionales, y se tocarán temas de vivienda desde un enfoque social, ordenamiento de la ciudad, acceso a vivienda e impuestos a la propiedad. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Comex, por compras mayores a 500 quetzales, solicita tu raspable canjeable en El Gallo Más Gallo. Búscanos en Facebook. Buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto. Con la información del clima podemos observar en nuestro mapa satelital que tenemos bastantes núcleos de humedad sobre el territorio guatemalteco, especialmente en el occidente, la costa sur y el oriente de nuestro país. No hay en ningún sector de Guatemala que tenga pocas posibilidades de lluvia, al contrario, se extienden hasta un 80 o un 100% en todo el territorio guatemalteco y cada uno de los departamentos. Colocamos en pantalla información exacta de las temperaturas extremas 27, 16 como temperaturas para Guatemala, mínimas de 8, 9 grados centígrados para Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, máximas que oscilan entre los 20 y los 21 grados centígrados. Nos trasladamos a otro sector de Guatemala, Retaluleu con máximas de 34, al igual que en Escuintla, Chiquimula, Zacapa, con mínimas que descienden hasta los 21, 22 grados centígrados. El norte de Guatemala, específicamente en Petén, con máximas de 31, mínimas de 22, Izabal 30, 23 y las Verapaces que se mantienen con unas temperaturas bajas de 14 y 18 grados centígrados. ¿Cuáles serían las temperaturas máximas para la ciudad capital los próximos 3 días? 27, 28 grados centígrados, posiblemente también se extiende para el fin de semana las posibilidades de lluvia que se van a mantener también en un 100%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 18 horas con 32 minutos. Les saluda Lorraine Quinto, que tenga una excelente noche. Comex te da lo que necesitas para crear. Aprovecha y dale más color a tus espacios. Búscanos en Facebook. Quédese en nuestra señal, tenemos más información luego de una pausa. ¿Tendrán pensión vitalicia las sobrevivientes del Hogar Seguro? Entérese, con eso volvemos. Es bueno que los padres de familia estén atentos al uso de las redes sociales porque si no hay control se pueden convertir en elementos de mucho peligro en la vida de sus hijos, sean hombres o mujeres. Nadie está a salvo de los grupos del crimen organizado que han encontrado en estas plataformas su mejor fuente de información. La invención del Internet es uno de los más grandes avances que ha tenido la humanidad, pero si no se tiene claro su alcance y que tiene sus luces y sus sombras, se comete un terrible error. A las mujeres jóvenes hay que advertirles de los peligros de no tener claro que si no toman precauciones pueden ser víctimas fácil de las mafias organizadas en la trata de personas. Vamos a cambiar el tema hablando de organizaciones sociales y personas individuales que podrían presentar una denuncia en contra de autoridades del gobierno por el tema de espionaje. Aquí tiene algunas formas para prevenir ser espiado. Si usted es adicto a las redes sociales, si todo el día publica fotos y ubicaciones donde se encuentra, tenga mucho cuidado. Lo podrían estar espiando. Expertos en seguridad en redes sociales y ciberespionaje expresaron sus conocimientos a Guatevisión. Cómo poder determinar que los están espiando o hackeando a sus cuentas. Yo recomiendo no utilizar la misma contraseña en todos los servicios.
ocurre que pensar en una contraseña es muy difícil, entonces la gente utiliza, una vez consigue una contraseña que se cree es fuerte, la utilizamos para Facebook, para el correo, para chats y para todo. Entonces, el problema es que si alguien consigue adivinar esa contraseña, tiene acceso a todos los servicios que nosotros usemos. El profesional de ingeniería en sistemas de la unidad de cálculo afirma que todo aquel celular que la batería se descarga en menos de 2 horas, el teléfono podría estar siendo objeto de espionaje. La batería es una de las señales más fidedignas porque todos estos programas necesitan estar trabajando el 100% del tiempo. Entonces, al trabajar el programa el 100% del tiempo, está consumiendo el recurso del teléfono. Una de las mejores formas para que los gobiernos no sepan la vida de las personas es fácil, no publicar nada muy íntimo. Lo primero que es importante es tener conciencia de que todo lo que está en términos tecnológicos en la nube es susceptible de ser espiado, de ser visto por una tercera persona. Eso es lo primero que uno debe tener conciencia. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Sacché reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Luego de asistir a la inauguración de un observatorio sobre drogas que se desarrolló en Antigua Guatemala, Zacatepeques, el vicepresidente Jafet Cabrera habló sobre el espionaje denunciado en un medio escrito. Realmente deberíamos de ser transparentes. O sea, nosotros como gobierno estamos trabajando con transparencia en todos los ejes de desarrollo y creo que si existen estas situaciones se debe de hacer las investigaciones correspondientes para determinar con realidad si hay certeza o no. Cambiamos el tema. Los diputados aprobaron en tercera lectura la iniciativa de ley que busca otorgar una pensión vitalicia a los sobrevivientes del Hogar Seguro. Con 82 votos a favor, diputados aprobaron en tercera lectura la iniciativa de ley que declara el 8 de marzo como el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La iniciativa, que falta ser aprobada por artículos y redacción final, incluye una pensión vitalicia de 5,000 quetzales mensuales a las niñas sobrevivientes para que puedan subsistir. Durante la sesión, los diputados también aprobaron en primera lectura la iniciativa de ley que busca expropiar terrenos en Chimaltenango para la liberación del tramo carretero, mientras que 2 mociones privilegiadas propuestas por los congresistas Delia Bac y Marvin Orellana fracasaron. Una era para aprobar un punto resolutivo para exigir al Ministerio de Gobernación agilizar la implementación del control telemático y así reducir el hacinamiento en las cárceles. El día de hoy hago una denuncia pública que tiene que haber negocio detrás del control telemático y los brazaletes, porque no es posible que no se compren. ¿Qué vamos a hacer con los demás diputados, compañeros que están guardando prisión? Va a pasar lo mismo con ellos y nos vamos a volver a lamentar y vamos a volver a pararnos para hacer un minuto de silencio. Pero ojalá no les toque a ninguno de ustedes que el día de hoy no quisieron votar a favor. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. El Tribunal 11º de sentencia continúa el caso Agua Mágica. El Ministerio Público presentó al exdirector de AMSA, contratado entre el 2015 y el 2016, revelando que se negó a firmar el contrato del Agua Mágica y que Mario Alejandro Valdetti Elías era quien dirigía la institución. El Ministerio Público presentó como testigo a Marlon Valladares, quien ocupó el cargo de director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Amatitlán. Reveló que discutió con Sergio Ruano, viceministro de Ambiente, porque le pedía la firma para avalar que se harían exámenes al lago de Amatitlán. Su firma le costaría 11 millones de quetzales. Dentro de su narración, dijo que le había indicado a Mario que no quería ser parte de esto. El fiscal lo interrogó para dejar claro quién es Mario. ¿A qué Mario se refiere? Al señor Mario Valdetti. ¿A qué motivo se refería usted cuando le dijo que no quería ser parte de esto? Yo no quería ser el encargado de la comunicación del proyecto. Reveló que tampoco aceptó integrar la junta de licitación del contrato. Faltó a la reunión, indicando que se encontraba enfermo. Aseguró que era Mario Alejandro Valdetti Elías el que dirigía la institución. No quería exponerme a dar información que no sabía, ni
exponerme a dar el aval de una primera fase que costaba mucho dinero, ¿verdad? Y que mi firma era la que iba a dar el aval para el pago de este. Este es el primer testigo que se presenta en el caso Agua Mágica, después de haber concluido con la presentación de los análisis que realizaron 5 peritos o testigos técnicos. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. En la continuación del caso Ixpisa, la defensa del expresidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala presentó sus conclusiones en etapa de juicio, donde manifiesta que su patrocinado no tiene vínculos con los demás sindicados. En la continuación de la etapa de juicio en el caso Ixpisa, Vinicio García, abogado de Julio Suárez, expresidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, presentó las conclusiones de la defensa, manifestando que no hay vínculo directo entre Suárez y los demás integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es que nunca se habían visto en la vida. ¿Y cómo un delito de esta naturaleza podría darse, perpetrarse, realizarse? ¿Por qué no hay un documento? ¿Por qué no hay una llamada? ¿Por qué no hay un correo electrónico? ¿Por qué no hay un WhatsApp? ¿Por qué no hay un papel arrugado por debajo del agua? ¿Por qué no hay una fotografía? ¿Por qué no hay nada de nada? ¿Saben por qué? Porque no existe. Julio Suárez es señalado de participar en la aprobación del contrato irregular suscrito con la droguería Pisa para proporcionar servicios de diálisis peritoneal que cobró la vida de varias personas. Por Una Guatemala en Paz, Silvia López y Abraham Alvarenga. Y en el mundo, una veintena de afganos mutilados por la guerra comenzaron el martes a recorrer cientos de kilómetros hasta la capital para exigir la paz entre el gobierno y los talibanes. Una veintena de mutilados afganos comenzaron el martes a recorrer centenares de kilómetros para pedir el final de la guerra en la que perdieron sus extremidades. La caminata empezó en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, y concluirá en la capital Kabul, en la otra punta del país. Fui mutilado por la guerra y no quiero más guerra en el país. Pido a los talibanes y al gobierno que hagan la paz. El gobierno afgano podría declarar una tregua a finales de agosto, coincidiendo con la celebración de la fiesta del sacrificio. Pero los talibanes siguen haciendo oídos sordos a las peticiones de los manifestantes y del gobierno para negociar un acuerdo de paz, ya que prefieren discutir directamente con Estados Unidos, aunque Washington se opone a ello. Y el ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por delitos de corrupción. Vamos a escuchar las declaraciones del juez federal. Condenando a Amado Boudou de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión. Exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla recibe nuevo revés jurídico. Regresamos. Continuamos con más y ya le decíamos algo al inicio de este noticiero en relación a la salud del expresidente Otto Pérez Molina. Pues nuestra compañera Carolina Levarón se encuentra en estos momentos en las afueras del Hospital Roosevelt para decirnos qué es lo que ha sucedido. Parece que ahí se ha trasladado al expresidente Otto Pérez Molina. Adelante, Carolina, te escuchamos con los detalles. Gracias, María Elisa. Buenas tardes. Confirmando la información que tú ya adelantas.
Fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt el expresidente Otto Pérez Molina, quien, de acuerdo a su abogado defensor César Calderón, sufrió problemas cardíacos en el interior de la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala. Él fue trasladado en 2 ambulancias de la Policía Nacional Civil, custodiado por un pick-up de acuerdo a su hijo Otto Pérez Leal, exalcalde de Misco Justo, él se encuentra en el interior de esta emergencia, confirmando que el exmandatario se encuentra en una situación complicada, ya que el aparato que tiene para controlar las arritmias se activó y se ha activado 4 veces y este tiene la capacidad de activarse 6, por lo que no soportaría otro evento similar. Dentro de unos instantes, médicos del Hospital Roosevelt, específicamente el médico Marco Antonio Barrientos, estará dando detalles acerca del estado de salud del exmandatario trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, como confirmamos, luego de que sufriera una complicación cardíaca. El hijo del exmandatario confirmó que se ha solicitado la presencia del médico de cabecera del exmandatario para que se determine también si es necesario su traslado hacia el centro médico militar. Esta solicitud ya se ha hecho ante un juzgado de turno, ya que momentáneamente la orden del sistema penitenciario es que sea trasladado a un centro hospitalario nacional. Sin embargo, la solicitud para que el mandatario reciba atención médica en el centro médico militar se ha hecho ante un juzgado de turno, mientras estaremos a la espera de que esto se realice o esta información se confirme. También dentro de pocos minutos estaremos teniendo información acerca del cuadro clínico del exmandatario. Nosotros estaremos trasladándole los detalles en breves momentos desde la emergencia del Hospital Roosevelt. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Carolina. Vamos a estar pendientes, que tienes que ampliarnos sobre esta situación, el estado de salud del expresidente Otto Pérez Molina. Vamos a continuar con más información. En el juicio del caso Blindados, el juez Carlos Ruano amplió la acusación en contra del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, señalado de intervenir en el contrato de arrendamiento en más de 32 millones de quetzales por excepción, cuando debieron hacer una licitación pública. Por sumarse nuevos hechos a la acusación, el juez Carlos Ruano consideró procedente recibir la declaración de la ampliación de los cargos, pero Mauricio López Bonilla renunció a su derecho de declarar. Yo creo que aquí uno de los principios más importantes que he tenido siempre en mi cabeza es aquel aforismo de derecho que dice que más vale 100 culpables afuera que un inocente adentro. Y el derecho de defensa es sagrado, es inalienable. Y yo, señor juez, no me puedo ver, no estoy bajo mi voluntad ahorita para decirle: por mi voluntad no quiero declarar, señor juez. El juez le hizo ver que el Ministerio Público lo acusa de intervenir en el proceso de contratación. Los concursos fueron otorgados a la empresa Multiservicios Exclusivos, señalando que se utilizaron artificios para estafar al Estado. El Ministerio Público señala que la empresa contratada es de Manuel Efraín Castellanos, tío del señor Felipe Estuardo Osaeta, quien al momento de la contratación, realizada el 11 de febrero de 2014, fungía como asesor del Ministerio de Gobernación. Esa persona se autoidentificaba como asesor del ministro y que facilitó los mecanismos a lo interno del ministerio para que la empresa fuera contratada. El debate continuará su desarrollo en el Tribunal Unipersonal a cargo del juez Carlos Ruano. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y del deporte vamos de inmediato a la redacción de Prensa Libre para ver qué nos tienen el día de mañana en su edición impresa. Para que vea que los Velociraptor no son como los de las películas, mañana viene el nuevo póster de colección de los dinosaurios con su ejemplar de Prensa Libre. Además, en las noticias le presentamos cómo el análisis de los relevos en mandos de la Policía Nacional Civil no deja lugar a dudas. El 80% de esos cambios hechos por el ministro Degenhardt rompió reglamentos internos para ascensos y podrían rayar con la ilegalidad. Una iniciativa de diputados para financiar un plan de vivienda propone que se haga una deducción al salario, similar a la que se hace con el IX,
país para crear un fondo financiero. Hay posturas a favor y en contra. Y para este día está programado el sepelio del profesor David Arriola, quien fue ultimado frente a una escuela de Amatitlán. Los maestros temen que ocurran más ataques. Finalmente, ¿conoce usted la obra del maestro Luis Díaz? En ella se mezclan la abstracción y el nacionalismo. Esto y mucho más, y su dinosaurio en su ejemplar de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Gracias, Gustavo. Continuamos. El Día Nacional e Internacional de Pueblos Indígenas, declarado desde el Sistema de Naciones Unidas, se conmemora el 9 de agosto y la Comisión Presidencial realiza desde hace 5 años el Congreso Nacional sobre Racismo y Discriminación. El quinto Congreso de Racismo y Discriminación este año aborda el tema pueblos indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El trabajo que hace la Comisión Presidencial es un trabajo bastante duro, en el cual pues todavía no se acepta que en Guatemala exista y que hablemos de racismo y discriminación. Sin embargo, la comisión a la fecha ha canalizado 31 denuncias al Ministerio Público. Efectivamente no hay una cultura de denuncia, en virtud de que también no se crea esa cultura. Este congreso se lleva a cabo hoy y mañana tratando temas de pobreza, educación de calidad, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Abarcamos sobre lo que es la sensibilización, ¿verdad? El derecho de los pueblos indígenas, los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, cómo surge la Comisión Presidencial, cuál es el quehacer de la Comisión Presidencial. Uno de los temas principales es la Agenda 2030, que tiene 10 objetivos de desarrollo sostenible. Estaremos abordando las desigualdades, el acceso a la educación, asimismo también la situación y participación política de las mujeres, la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y también se está abordando sobre la situación de los indicadores en materia de pobreza, la de nutrición, ¿verdad? Para cómo ir cerrando esa brecha de desigualdad que atenta por hoy el no progreso del derecho de los pueblos indígenas. Este congreso se realiza con el objetivo de llegar a la población, educar y tratar la discriminación y desigualdad. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. En Cajaquetzaltenango, la difusión de un video de uno de los grupos de vecinos que patrullan las calles de ese municipio acaparan toda la atención. La organización no es ajena a los lugareños, quienes apoyan a rondas nocturnas que efectúan. Guatevisión contactó a uno de los integrantes del grupo y explicó que la difusión del video no fue para ganar protagonismo y les preocupa la reacción que pueda tener contra ellos la policía, porque dijeron, son un grupo de civiles que trabaja por su pueblo. Una vecina habló sobre la conformación del grupo de patrulleros. Unos 15 años tal vez, señora, que se organizaron aquí porque hubo un tiempo en que se había desatado la delincuencia aquí porque se habían venido a vivir muchos salvadoreños. Los vecinos patrullan por la noche su municipio armados de tubos, bates y en algunos casos armas de fuego. Y durante el día han colocado mantas con mensajes dirigidos a delincuentes que llegan a robar. Al respecto, habló el jefe de la policía de Quetzaltenango. No compartimos eso, posiblemente los vecinos hayan realizado esas sus mantas y hayan utilizado el logo, pero es algo que nosotros vamos a estar coordinando y tener comunicación con las personas que hayan instalado esas mantas. Los comerciantes de Salcajá reconocen el trabajo de los patrulleros y les atribuyen que su labor redujo los índices de robo y asaltos. Como a nosotros nos han dejado su número, solo hay que llamarlo y ya están presentes. La policía llega un poquito muy tarde. Este grupo nos ha apoyado bastante. Por eso que ha bajado un poquito la delincuencia acá, ¿no? Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Minor Talk, Noticiero Guatevisión. Y en otro tono de información, es momento de conocer acerca de una comedia que puede ser una buena opción para esta semana, apoyando el talento guatemalteco. Hola Renato, muchas gracias. Gracias Guatevisión por esta oportunidad. Realmente es una comedia maravillosa. Es una comedia muy sana, pero que realmente nos transporta a un mundo maravilloso de diversión, de carcajadas, de un doble sentido lindo, rico y muy saludable. Ahí me van a llevar a cualquier lado, fíjate. Es una hora que yo sé que te vas a matar de la risa, fíjate, cuando nos veas, pero a las monjas, a tu servidor
Y ya me está agarrando el micrófono, mira pues. Y al Dick, después que te cuente el que más sigue, porque si no... Pues la historia trata de dos monjitas muy humildes que llega a caer en una casa de una señora también humilde, esperemos, ¿verdad? Y que nosotros no hemos hecho nada malo. Muy bien, prácticamente yo los estoy buscando. A 3 asaltantes. Pero se me escondieron en una casa. Bueno, la temporada son los 4 jueves de agosto, es una temporada bien cortita. Nos estaremos presentando en La Churrascara, en la zona 10, Segunda Avenida, 1442. El precio es de 75 quetzales por persona, a partir de las 8 de la noche.